todos los años empiezas de cero, ¿vale? Que a lo mejor ya hay una marca hecha, ya hay gente que a lo mejor espera algo de ti, o hay espectadores pendientes, pero empiezas de cero cada edición, porque cada edición son cineastas nuevos, películas nuevas, secciones oficiales nuevas, selección nueva, entonces todo es un inicio de cero, y sin empuje y sin pasión por lo que estás haciendo, no vas a hacer absolutamente nada. Hay que ser apasionado. Es imprescindible ser apasionado. El trabajo no es en vano y no es para cuatro locos, sino que realmente sí se genera una respuesta a una inquietud artística y cultural que existe en la ciudad. Mucha gente ha venido a decirme, oye, ¿no te has dado cuenta de que si hicieras esto mismo en Madrid, en Barcelona o en París, triunfaría mucho más, llenarías más las salas, tendría más acogida o mejor acogida? Me dijeron una frase que era, es que vuestro festival de hacerse en Madrid sería el festival cool de España. Otro reto que tiene la cabina. ¿Qué otro reto tiene la cabina? Hay un reto que es el de crecer defendiéndose de todo el obstáculo burocrático. Eso es realmente complicado, porque en la medida en que creces va a haber más gente demandando cosas de ti. Te propongo una sección y todo. Sí, qué bien, qué bien.